Desde tiempos antiguos, el tema del divorcio ha sido una fuente constante de debate, confusión y dolor dentro del pueblo de Dios. No es un tema nuevo ni una preocupación moderna. Ha acompañado a la humanidad desde los primeros tiempos, desde que el corazón del hombre comenzó a apartarse del diseño original de su creador. Muchos han experimentado la ruptura de un matrimonio como una herida profunda, una marca indeleble en el alma que parece no sanar con el tiempo. Una herida que no solo deja cicatrices en la memoria, sino que a menudo se siente como un fracaso ante los ojos de Dios. El corazón se llena de preguntas, de culpas, de silencios. ¿Fallé yo? ¿Fallamos los dos? ¿Perdí la bendición que Dios me había dado? Y es precisamente allí, en medio de ese silencio, donde surge la pregunta que atormenta a tantos creyentes. ¿Puede un cristiano volver a casarse después de un divorcio? No es una duda ligera, es una pregunta que nace del dolor, del temor y del anhelo de reconciliar lo humano con lo divino, porque el alma que ha amado y ha perdido teme que también haya perdido su lugar bajo la bendición del cielo. Quizás lo más profundo no es la duda, sino el miedo que la acompaña. Ese temor de haber quedado fuera del plan de Dios, de haber cruzado una línea sin retorno, de que ya no haya esperanza de plenitud bajo su mirada. Pero lo que muchos no saben es que Jesús no evitó este tema. No lo ignoró ni lo suavizó, no lo escondió detrás de una doctrina fría, ni lo envolvió en silencio. Al contrario, lo enfrentó con una claridad que desarma, con una firmeza que sacude y con una misericordia que abraza. Él no habló desde la dureza de la ley, sino desde la profundidad del amor del Padre. La conversación más directa que Jesús sostuvo sobre el divorcio se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Los fariseos, como tantas veces, se acercaron a él, no para buscar verdad, sino para ponerlo a prueba. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, preguntaron, con la intención de atraparlo en una discusión legal. Pero Jesús, con sabiduría divina, no cayó en su juego, no se detuvo en los argumentos humanos ni en los detalles jurídicos. Él fue más allá, los llevó al principio de todo, al origen, a la raíz del propósito divino. Respondió diciendo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 19, 4-6. Estas palabras fueron como un relámpago que rompió la oscuridad del pensamiento religioso de aquel tiempo, porque en una cultura donde el divorcio era común y fácilmente justificable, Jesús recordó que el matrimonio no es un contrato humano, sino un pacto espiritual. No es una simple unión social, sino una manifestación divina. Él elevó la conversación del nivel jurídico al terreno de lo sagrado. No respondió desde la ley mosaica, sino desde el corazón mismo del Creador. Y eso lo cambia todo, porque al llevarnos al principio, Jesús no solo nos recuerda cómo fue el diseño original de Dios, sino también cuál sigue siendo su voluntad hoy. Nos muestra que el matrimonio fue creado no como una carga, sino como una expresión del amor eterno de Dios. Dos vidas que se entrelazan para convertirse en una sola carne, no por conveniencia, sino por propósito, no por necesidad, sino por llamado. Sin embargo, Jesús no se queda ahí. Él conoce la fragilidad del corazón humano, sabe que las heridas, el egoísmo, las decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios y las cicatrices del pecado afectan incluso los pactos más sagrados. Por eso, cuando los fariseos insisten y le preguntan por qué Moisés permitió dar carta de divorcio, Jesús responde con una verdad tan directa como profunda. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Mateo 19:8. Con esas palabras, Jesús revela algo esencial. El divorcio nunca fue parte del plan original de Dios. No estaba en su diseño, no fue su deseo, pero ante la dureza del corazón humano, ante la realidad del pecado, se permitió una salida, no porque fuera lo ideal, sino porque era necesario. Era una forma de proteger al inocente, de limitar el daño, de establecer un marco de justicia en medio de la caída. En esa respuesta, vemos el corazón de un Dios que no se complace en las rupturas, pero que tampoco abandona a los heridos. Un Dios que no justifica el pecado, pero que ofrece misericordia al arrepentido. Jesús no habló del divorcio para condenar, sino para traer luz. Su intención no fue aplastar al que ha fallado, sino redirigirlo al corazón de Dios. Y eso es algo que muchos han olvidado. Han tomado sus palabras como sentencia, cuando en realidad son una invitación a volver al diseño divino con humildad, con rendición y con esperanza. Porque Jesús no solo enseñaba normas, mostraba caminos. Caminos que siempre estaban marcados por dos pilares inseparables: la verdad
y la gracia. Juan 1:14 nos dice que Jesús vino lleno de gracia y de verdad, no una sin la otra, no verdad sin compasión, ni gracia sin corrección. En su enseñanza sobre el divorcio, encontramos exactamente ese equilibrio. Él no aprueba la rebeldía, pero tampoco cierra la puerta al quebrantado. Esta es la esencia del Evangelio, un Dios que llama al arrepentimiento, pero que extiende su mano al caído, un Salvador que restaura, no que rechaza. Y cuando Jesús terminó de hablar, sus discípulos quedaron sorprendidos. Dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mateo 19:10. Sus palabras fueron tan radicales que incluso los más cercanos a él se sintieron sobrecogidos. Pero esa reacción solo demuestra algo. Jesús no estaba suavizando el estándar divino, lo estaba restaurando. Él estaba devolviendo el matrimonio a su valor sagrado. Estaba recordándonos que lo que Dios une, el hombre no debe separar, pero al mismo tiempo, estaba abriendo la puerta para que aquellos que realmente desean vivir bajo su voluntad puedan encontrar redención, perdón y dirección, porque el Evangelio no es la historia de los perfectos, sino de los redimidos. Y la historia del matrimonio, incluso cuando ha sido rota, no tiene por qué terminar en culpa, sino en restauración, si el corazón vuelve a Dios. Los fariseos quedaron en silencio ante las palabras de Jesús. Habían querido encerrarlo en un debate legal, pero él los había llevado a una dimensión que no podían controlar, la del corazón. Lo que ellos veían como un trámite jurídico, él lo reveló como un misterio divino. Sin embargo, el diálogo no terminó ahí. Jesús sabía que sus oyentes no buscaban solo una respuesta teológica, sino una justificación para su manera de vivir. Por eso, cuando le preguntaron de nuevo por qué Moisés permitió dar carta de divorcio, Jesús los miró con una mezcla de ternura y firmeza y les respondió, por la dureza de vuestro corazón. Esa frase, tan breve y tan poderosa, sigue resonando hasta hoy. Jesús no señaló la ley como culpable, ni la cultura, ni la tradición. Señaló el corazón, porque es en el corazón donde comienzan las rupturas, no en las discusiones, no en las diferencias, no en la falta de compatibilidad, sino en ese endurecimiento silencioso que poco a poco levanta muros donde antes había unión. Es el orgullo el que mata el amor. Es la falta de perdón la que convierte la convivencia en campo de batalla. Es el ego el que apaga el fuego que Dios encendió. Y sin embargo, aún en medio de esa dureza, Dios no se apartó del hombre, no eliminó su ley, no destruyó sus promesas. Permitió una salida, no para justificar el fracaso, sino para limitar el daño, porque el divorcio, aunque nunca fue su voluntad, se convirtió en un reflejo doloroso de su compasión. Dios no es un juez distante que disfruta viendo sufrir al culpable o al inocente, es un padre que busca justicia incluso en medio de las ruinas. Por eso, permitió que Moisés regulara lo inevitable, no para que el divorcio se volviera norma, sino para que no se convirtiera en un abuso. Jesús estaba revelando algo que nadie en su tiempo había entendido, que la ley de Dios no se había dado para controlar la conducta externa, sino para revelar la condición interna. Y al decir, por la dureza de vuestro corazón, estaba hablando de todos nosotros, de esa tendencia humana a querer tener la razón antes que reconciliarse, a proteger el orgullo antes que la relación, a abandonar antes que sanar. Cuando Jesús recordó el principio, no lo hizo para idealizar el matrimonio, sino para recordarnos su propósito, porque el matrimonio no es una carga que soportar, sino un reflejo del amor eterno de Dios. Es un pacto de entrega mutua, no un contrato de conveniencia, pero ese pacto, cuando se contamina con el pecado, se fractura, y en esa fractura, muchos quedan atrapados. Los que traicionan, los que son traicionados y los que simplemente se rompen en el intento de amar. Jesús sabía que hablar de esto removería heridas profundas. Por eso no habló como un maestro de leyes, sino como un sanador de almas. Detrás de cada ruptura, Él ve el sufrimiento humano, ve las lágrimas que nadie ve, las culpas que se esconden, los silencios que pesan. Su intención no es apuntar con el dedo, sino señalar el camino de regreso, porque incluso cuando el matrimonio se rompe, Dios sigue siendo el Dios de los que sufren, y aunque el divorcio no estaba en su diseño, la redención sí lo está. La dureza del corazón no solo destruye matrimonios, también destruye la fe, endurece la conciencia, apaga la sensibilidad espiritual, nos convence de que el perdón es debilidad y de que el amor ya no vale la pena. Pero Jesús vino precisamente a transformar esos corazones de piedra en corazones de carne. Lo que Moisés permitió por necesidad, Cristo vino a restaurar por amor. Cada palabra de Jesús en este pasaje es una invitación al arrepentimiento, no al castigo. Él no está diciendo, no falles nunca,
sino vuelve al principio, vuelve al propósito, porque el propósito de Dios no se cancela con un error. Lo que fue roto puede ser sanado, lo que se perdió puede ser redimido. Muchos, al escuchar esta enseñanza, sienten un nudo en el pecho. Yo no pude mantener mi matrimonio, piensan. Entonces ya no hay lugar para mí en el plan de Dios, pero Jesús no pronunció estas palabras para cerrar puertas, sino para abrirlas. No dijo al principio fue así, como una condena, sino como una promesa. Nos recordó cómo era el corazón de Dios antes de que el pecado lo distorsionara todo. Cuando Jesús dijo que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón, estaba revelando la raíz del problema, pero también ofreciendo la solución, porque Él vino a cambiar los corazones, vino a sanar lo que Moisés solo pudo tolerar. Por eso, el Evangelio no es una ley nueva, sino una nueva vida. El hombre endurecido busca razones para separarse, el hombre restaurado busca razones para perdonar. Y cuando no hay reconciliación posible, cuando el daño ya es irreparable, cuando el otro ha elegido el camino del pecado, entonces Dios mismo, en su justicia, protege al inocente, no porque apruebe la ruptura, sino porque no puede negar su propia compasión. Esta es la verdad que pocos se atreven a mirar de frente. Dios no planeó el divorcio, pero tampoco deja sin refugio a quien lo sufre. No aprueba la traición, pero tampoco condena para siempre al traicionado. Lo que Él aborrece no es al divorciado, sino la dureza del corazón que destruye lo que Él unió. Por eso, al escuchar a Jesús, debemos entender que sus palabras no son una pared que nos excluye, sino un espejo que nos invita a mirarnos con honestidad, a reconocer dónde empezó el endurecimiento, dónde se apagó la paciencia, dónde dejamos de escuchar la voz del Espíritu. El mensaje de Jesús no fue, no te divorcies para no ser castigado, sino, no endurezcas tu corazón para no perderte de mi propósito, porque cuando el corazón se vuelve sensible otra vez, cuando se rinde ante la verdad, Dios puede restaurar incluso lo que parecía muerto. No se trata solo de matrimonios. Se trata de volver al principio, de permitir que el Espíritu Santo ablande lo que el dolor y el orgullo han endurecido, de dejar que el amor de Dios nos enseñe otra vez a amar como Él ama, con paciencia, con verdad, con gracia. Esa fue la enseñanza de Jesús en Mateo 19, no un conjunto de normas, sino una revelación del corazón de Dios. Un corazón que no niega la santidad del matrimonio, pero que tampoco abandona a quienes han caído en el camino. Porque mientras haya un alma dispuesta a escuchar, a reconocer su error y a volver al principio, habrá siempre una oportunidad para comenzar de nuevo bajo la mirada misericordiosa del Padre. Jesús había hablado y sus palabras quedaron flotando en el aire con el peso de una verdad que nadie podía ignorar. Los fariseos, acostumbrados a la ley como un arma de control, se retiraron confundidos. Los discípulos, por su parte, lo miraban con el desconcierto de quien acaba de descubrir que la voluntad de Dios es más profunda y más exigente de lo que jamás imaginaron. Fue entonces cuando uno de ellos, rompiendo el silencio, dijo lo que muchos pensaban en voz baja: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esa reacción, tan humana, revela el impacto de las palabras de Jesús. Porque lo que acababan de escuchar no era una lección moral, sino una redefinición total del amor. En una cultura donde el divorcio era casi un derecho del hombre, Jesús había declarado que el matrimonio era un pacto indisoluble ante Dios, no un acuerdo de conveniencia, sino una alianza espiritual sellada por su propia voluntad. Y al hacerlo, no solo confrontó a los fariseos, sino también a los corazones que, como los nuestros, buscan constantemente salidas fáciles al compromiso. Jesús no suavizó su mensaje para hacerlo más aceptable, no ofreció atajos emocionales ni justificaciones culturales. Al contrario, endureció el estándar, pero no con el fin de aplastar al ser humano, sino para elevarlo. Quería que entendieran que el matrimonio, en su forma más pura, no es una institución humana, sino un reflejo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y esa fidelidad no se rompe con el tiempo, ni con las pruebas, ni con los errores. Sin embargo, Jesús no era un idealista desconectado de la realidad. Sabía que el corazón humano, tan propenso a la fragilidad, no siempre logra alcanzar el estándar divino. Por eso, en su sabiduría, añadió una aclaración que hasta hoy sigue dividiendo interpretaciones. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19:9. Esa frase, salvo por causa de fornicación,
cambió el curso de toda conversación sobre el divorcio y el nuevo matrimonio, porque Jesús, sin contradecir el propósito original de Dios, reconoció la existencia de una herida tan profunda que puede quebrar un pacto: la infidelidad, la traición al compromiso sagrado de exclusividad. No era una simple falta moral, sino una profanación espiritual. Cuando uno de los cónyuges traiciona la unión, destruye la confianza que sostenía el vínculo y con ello el lazo que Dios mismo había bendecido. Jesús no estaba promoviendo el divorcio, sino reconociendo el dolor real que produce la traición. Sabía que hay corazones que, después de ser heridos de esa manera, no pueden volver atrás. Por eso habló de esa excepción no como una salida ligera, sino como una provisión de justicia divina, porque Dios no castiga al inocente por el pecado del culpable, no obliga al traicionado a cargar con una culpa que no es suya, no exige a quien ha sido herido por la infidelidad que viva en condena perpetua. Este punto, tan pequeño en apariencia, revela la perfección del equilibrio entre justicia y gracia que solo Cristo puede sostener. La justicia exige reconocer el pecado, la gracia ofrece restauración al inocente, y ambas conviven en la enseñanza de Jesús, que no aprueba la rebeldía del corazón, pero tampoco ignora el sufrimiento del justo. Hay una verdad profunda escondida en esa excepción. Jesús estaba recordándonos que el matrimonio no es una prisión, sino un pacto de amor libre y consciente. Cuando ese amor es traicionado, la herida no solo afecta a la persona, sino también al propósito espiritual del pacto. La infidelidad destruye la unidad y hiere el testimonio del amor de Dios reflejado en la pareja. Por eso, la Escritura no llama al creyente a permanecer encadenado a una relación donde la fidelidad ha sido profanada y la otra parte se niega al arrepentimiento. Sin embargo, Jesús tampoco banaliza el divorcio. Su excepción no es un permiso para romper un matrimonio ante cualquier dificultad, sino un acto de discernimiento. La infidelidad en el lenguaje espiritual no se limita al acto físico, es una ruptura del alma, es la renuncia al compromiso, la traición a la promesa, el abandono del propósito compartido. Y cuando eso ocurre, Jesús reconoce que el lazo se ha roto antes de que lo confirme un documento humano. Lo más hermoso de todo esto es que, incluso al hablar de la excepción, Jesús mantiene intacta la dignidad del matrimonio. Él no rebaja su valor, lo protege, no lo convierte en una carga, sino en un llamado sagrado que debe ser cuidado con responsabilidad, y al mismo tiempo abre un espacio para la compasión, porque sabe que hay quienes, por más que intenten, no pueden restaurar lo que otro ha destruido deliberadamente. Muchos han usado estas palabras para condenar, pero quien escucha con oídos del Espíritu percibe en ellas un tono distinto. No hay condena, hay comprensión, no hay dureza, hay justicia. Jesús no dice, todo divorciado está en pecado. Dice, hay causas legítimas donde el divorcio no es el pecado, sino la consecuencia del pecado de otro. Esa diferencia cambia todo. Y sin embargo, Él no se detiene ahí. Jesús va más allá del caso concreto para enseñar un principio eterno. La fidelidad no se sostiene por obligación, sino por amor. El matrimonio solo puede reflejar el amor de Dios cuando se vive en verdad, y donde ya no hay verdad, donde se ha roto la confianza y el corazón se ha endurecido hasta no reconocer el daño, entonces la misericordia de Dios interviene para proteger al inocente, no para justificar al culpable. Este equilibrio entre verdad y gracia, entre justicia y compasión, es la esencia del carácter de Cristo. Él nunca enseñó extremos. No predicó una ley sin alma, ni una gracia sin dirección. En sus palabras hay profundidad, discernimiento y propósito, porque Dios no quiere matrimonios que sobrevivan por apariencia, sino relaciones que reflejen su naturaleza, amor fiel, puro y restaurador. El problema es que muchos leen este pasaje buscando una fórmula legal, cuando lo que Jesús ofrecía era una revelación espiritual. No se trata de encontrar el punto exacto donde termina la culpa o comienza la libertad, sino de mirar el corazón, porque lo que define la justicia ante Dios no es la situación, sino la intención. No es la apariencia externa, sino la disposición interna. Jesús estaba enseñando algo más grande que el divorcio. Estaba mostrando el camino del amor verdadero. Un amor que no huye cuando hay dificultad, pero que también sabe poner límites cuando el pecado destruye lo sagrado. Un amor que no se sostiene en la costumbre, sino en la comunión con Dios. Y al decir salvo por causa de fornicación, Jesús nos recordó que la fidelidad no es solo un mandamiento, es una expresión de la naturaleza divina en nosotros. Dios es fiel y el matrimonio fue creado para reflejar esa fidelidad, pero cuando el ser humano la traiciona,
La justicia de Dios no puede ignorar el dolor del traicionado. Así, el mensaje de Cristo se alza por encima de cualquier interpretación legalista. No se trata de dividir entre culpables e inocentes, sino de reconocer que el corazón de Dios siempre busca restaurar, sanar y proteger. Jesús no dio una ley nueva, reveló un camino más alto, uno donde la verdad y la gracia se abrazan, donde el juicio y la misericordia se equilibran, donde incluso las ruinas pueden volver a ser altar, porque en el reino de Dios, la última palabra no la tiene el fracaso, sino la redención. Y mientras el hombre mire con dureza, Jesús seguirá recordando: al principio no fue así. No como reproche, sino como invitación a volver al origen, a dejar que su amor rehaga lo que la dureza destruyó, a entender que, aún en medio de un divorcio, Dios no cierra su mano. Él todavía está dispuesto a escribir una historia nueva con los que le aman y se rinden a su verdad. El silencio después de las palabras de Jesús era casi tangible. Nadie se atrevía a responder. Sus discípulos lo miraban con una mezcla de asombro y desconcierto, como si acabaran de oír una verdad demasiado grande para comprenderla por completo. Lo que había dicho no era solo una enseñanza sobre el matrimonio, era una revelación sobre la naturaleza misma del amor, la fidelidad y el corazón humano. En ese momento, Jesús no estaba dictando una regla, estaba abriendo una puerta hacia el entendimiento espiritual más profundo de lo que significa unirse en el propósito de Dios, porque el matrimonio, en el pensamiento de Cristo, no era una simple unión entre dos personas que se prometen amor, sino un reflejo de la alianza eterna entre Dios y su pueblo. Cuando Él dijo: lo que Dios juntó no lo separe el hombre, no estaba imponiendo una prohibición, estaba describiendo una realidad espiritual. Estaba diciendo: cuando Dios une, no lo hace por emoción, sino por propósito. No lo hace por necesidad, sino por destino. Esa unión lleva el sello del cielo, pero también advertía que la misma humanidad que había recibido ese don divino tenía la capacidad de destruirlo si su corazón se alejaba de la verdad. Jesús conocía los corazones, sabía que detrás de cada historia de ruptura hay heridas que la ley no puede medir, traiciones que las palabras no pueden explicar, y culpas que ni siquiera el tiempo logra borrar. Por eso, cuando habló de la excepción, esa frase breve pero llena de significado, salvo por causa de fornicación, no lo hizo para abrir una grieta en la santidad del matrimonio, sino para mostrar que la justicia divina no ignora el dolor del inocente. En esa excepción se esconde una de las manifestaciones más puras del equilibrio perfecto entre la santidad y la misericordia de Dios. Jesús no estaba otorgando un permiso general al divorcio. No estaba diciendo: basta con que haya descontento o diferencia. Number. Él hablaba de una traición espiritual, de una ruptura del pacto que toca lo más profundo de la alianza conyugal. Cuando uno de los cónyuges elige la infidelidad, rompe algo que ya no se puede reparar solo con palabras. La infidelidad no es un error aislado, es una decisión que destruye la confianza, que deshonra la fidelidad de Dios reflejada en el matrimonio. Sin embargo, incluso en ese dolor, el mensaje de Jesús no es condena, sino redención, porque donde el hombre ve final, Dios ve proceso. Donde nosotros vemos ruina, Él ve posibilidad. La excepción que Cristo establece no es un hueco legal, es un acto de compasión. Es la respuesta de un Dios que no carga sobre los hombros del inocente la culpa del culpable, que no exige permanencia en una herida que ya no sana, sino que abre un camino de restauración, de nueva dirección, de libertad sin culpa. Y, sin embargo, hay algo que Jesús deja claro: la fidelidad no es opcional. No se trata solo de permanecer juntos, sino de permanecer en verdad, porque hay matrimonios que, aun sin separarse legalmente, viven rotos por dentro, parejas que duermen bajo el mismo techo, pero hace tiempo que dejaron de mirarse con amor, vidas unidas en la rutina, pero separadas en el espíritu. Jesús también hablaba para ellos, para recordarnos que el matrimonio no es solo resistencia, sino comunión. No es soportar al otro, es caminar hacia Dios juntos. Por eso su enseñanza no se limita a los que se han divorciado, sino a todos los que aman, porque cada palabra suya nos confronta con una verdad eterna. Lo que destruye las relaciones no son las circunstancias, sino los corazones endurecidos. Y la dureza no se cura con tiempo, se cura con rendición, con humildad, con la presencia del Espíritu Santo, que ablanda lo que el dolor ha vuelto piedra. Jesús no habló de teorías, habló de realidades. Sabía que el divorcio no es solo un acto legal, sino una fractura espiritual, que detrás de cada ruptura hay un alma que sangra,
y que muchas veces, aún sin desearlo, alguien termina pagando el precio de la infidelidad del otro. Por eso su palabra no fue una condena universal, sino un llamado al discernimiento. Él distingue entre quien rompe el pacto y quien sufre las consecuencias del pecado ajeno. En ese discernimiento se manifiesta la justicia del cielo. A lo largo de la historia, este pasaje ha sido malinterpretado muchas veces. Algunos lo han usado para señalar con dureza a los que fracasaron, otros para justificar la ligereza de quienes nunca quisieron luchar. Pero ninguno de esos extremos refleja el corazón de Cristo. Jesús no vino a simplificar la verdad, vino a revelar su profundidad. La verdad sin gracia destruye, la gracia sin verdad desordena. Él enseñó ambas, en equilibrio perfecto. El Evangelio no pretende hacer que los hombres vivan bajo culpa, sino bajo conciencia. Jesús no dijo, si fracasas, quedas fuera. Sino, si fallas, vuelve al principio, vuelve a la verdad, vuelve al diseño original, porque el error no cancela el propósito y la caída no define el destino. Lo que define es la respuesta del corazón cuando Dios lo llama a restaurarse. Piensa en esto. Jesús, al hablar de la infidelidad como causa legítima de separación, estaba hablando a los que habían sido heridos, no a los que buscaban excusas. Hablaba a los que lloraron, a los que fueron traicionados, a los que se quedaron con las manos vacías después de darlo todo. Para ellos, sus palabras eran un bálsamo. Era como si dijera, yo sé que no fue tu culpa y no estás condenado por el pecado del otro. Ese es el Dios que revela el Evangelio, un Dios que no condena al inocente, que no exige permanecer en una cárcel emocional, sino que ofrece consuelo, justicia y dignidad. Y al mismo tiempo, sus palabras eran una advertencia para los que juegan con lo sagrado, para quienes toman el matrimonio a la ligera, para quienes prometen amor sin entender el peso eterno de esa promesa. Porque Jesús deja claro que el matrimonio es sagrado no por lo que el hombre promete, sino porque Dios lo sella. Lo que Él une tiene propósito eterno. Esta enseñanza, más que una norma, es una radiografía del alma humana. Jesús expone el corazón, el del traidor, el del traicionado, el del que aún ama, el del que ya no puede más, y a cada uno le ofrece lo que necesita: verdad al que miente, perdón al que se arrepiente, consuelo al que sufre. Eso es el Evangelio, no una regla fría, sino una palabra viva que se adapta a cada herida sin perder su pureza. Cuando Jesús terminó de hablar, el ambiente estaba cargado de silencio, no porque su mensaje fuera condenatorio, sino porque todos sabían que había tocado algo más profundo que la ley. Había hablado del alma, había mostrado que el matrimonio no es un contrato roto por abogados, sino un pacto que refleja la unión entre el cielo y la tierra, un pacto que puede quebrarse por el pecado, pero también puede ser restaurado por la gracia. Y esa gracia, la misma que cubre al que ha fallado, al que ha sido traicionado, al que ya no sabe cómo volver a empezar, sigue siendo la esencia del mensaje de Cristo, porque Él no vino para eliminar la ley, sino para cumplirla con amor. No vino para borrar el dolor, sino para darle propósito. No vino para cerrar caminos, sino para abrir senderos de restauración. Así, mientras los fariseos se iban frustrados y los discípulos meditaban en silencio, Jesús dejaba en el aire una verdad que transformaría para siempre la manera en que entendemos el amor, que el matrimonio no es solo una institución divina, sino una escuela del corazón, que la fidelidad no es solo un deber, sino una forma de adorar, y que, aun cuando el amor humano se rompe, el amor de Dios sigue intacto, dispuesto a reconstruir desde las cenizas todo lo que fue hecho con sus manos. Jesús había terminado de hablar, pero su enseñanza no se apagó con el eco de sus palabras. Aquella conversación con los fariseos no fue una simple disputa religiosa, fue un punto de inflexión. Desde ese momento, su mensaje comenzó a recorrer corazones que llevaban años cargando culpa, miedo y confusión. Muchos se retiraron en silencio, con la mirada baja, reflexionando sobre lo que acababan de oír, porque lo que Jesús acababa de enseñar no solo hablaba del matrimonio o del divorcio, hablaba del alma, del corazón humano, de la necesidad de volver al principio, no para rehacer una historia pasada, sino para comprender de nuevo el propósito divino detrás de todo vínculo. En las semanas siguientes, los discípulos continuaron pensando en aquellas palabras. Uno de ellos, con voz temerosa, se atrevió a preguntar: Señor, ¿entonces no hay esperanza para quien ha fallado? ¿Qué hay del que fue abandonado, del que fue traicionado? ¿Debe cargar para siempre con su vergüenza? Jesús lo miró con una ternura que solo el cielo puede expresar. El que cae puede levantarse,
respondió, pero debe volver con un corazón limpio, dispuesto a caminar en la verdad. Esa respuesta contenía el corazón del Evangelio, porque Jesús no vino a anular la ley, sino a cumplirla con amor. No vino a borrar el dolor, sino a transformarlo en propósito. En cada una de sus enseñanzas, él mostraba la tensión divina entre la justicia y la gracia, y el divorcio, aunque nunca fue parte del plan de Dios, se convirtió en una ventana para revelar su misericordia más profunda. La dureza del corazón, que Moisés había reconocido siglos antes, sigue siendo la raíz de casi todo quebranto humano. No se trata solo del corazón del adúltero o del traidor, también del corazón herido que no perdona, del corazón cansado que deja de esperar, del corazón que se encierra para no volver a sufrir. Jesús sabía que detrás de cada ruptura hay una historia que la ley no puede medir, una mezcla de errores, silencios y ausencias que solo Dios puede comprender. Por eso, su enseñanza no fue una condena, fue un espejo. El divorcio no es un castigo que Dios impone, es una consecuencia del desorden que el pecado provoca. No es un decreto divino, es una herida humana, pero incluso esa herida, cuando se entrega a las manos del Señor, puede convertirse en un punto de partida, porque el amor de Dios no se limita al principio de la historia, también se manifiesta en los capítulos más oscuros. Jesús no evitó los temas incómodos, porque sabía que son precisamente los que más necesitan luz. Y cuando habló del matrimonio roto, lo hizo desde la perspectiva del Padre, que ve más allá del error, que no ignora el dolor del traicionado ni minimiza el peso de la traición, pero que sigue extendiendo su mano para restaurar. Dios no cierra la puerta al que ha caído, la deja entreabierta, esperando que el corazón se arrepienta, que regrese, que busque una nueva oportunidad bajo su gracia. Hay algo profundamente humano en la forma en que Jesús aborda este tema. No habla como un juez, sino como un médico. No diagnostica para castigar, sino para sanar. Él comprende que no todos los divorcios son iguales, que no todas las rupturas nacen del mismo lugar, que hay quienes destruyen y hay quienes simplemente son arrastrados por la destrucción de otros. Y es ahí donde la misericordia se convierte en una justicia más alta que cualquier ley, porque si Dios castigara al inocente con la misma vara que al culpable, ¿dónde estaría su justicia? Si condenara al traicionado como al traidor, ¿dónde estaría su amor? Por eso Jesús establece la excepción, no como una grieta en la perfección divina, sino como una manifestación de su equidad. En su sabiduría, separa lo que el corazón humano confunde: el error del arrepentimiento, la culpa de la inocencia, la caída de la decisión consciente de permanecer en el pecado. Pero hay algo que no debemos pasar por alto. Jesús nunca usó la palabra divorcio como un final. Para él, todo puede ser redimido. No siempre significa volver atrás, pero sí avanzar con un corazón restaurado. Su enseñanza invita a mirar hacia adentro, a preguntarse: ¿qué me llevó a este punto? ¿Qué endureció mi alma? ¿Dónde dejé de escuchar a Dios? Porque antes de restaurar una relación, Dios siempre restaura al individuo. No reconstruye casas sobre ruinas, sino sobre cimientos nuevos. Y es ahí donde su palabra se vuelve esperanza pura, porque incluso quien ha pasado por una ruptura dolorosa puede encontrar dirección. Dios no desecha a nadie. El quebranto no es una condena, es una oportunidad para renacer en la verdad. Hay algo profundamente poderoso en comprender esto. El divorcio no tiene la última palabra, la tiene la redención. Muchos viven con el miedo de que su pasado los haya descalificado para siempre, pero el Evangelio contradice ese temor. La cruz no fue levantada solo para los que nunca fallan, sino precisamente para los que fallan y desean volver a caminar con Dios. En Cristo, incluso las historias rotas pueden ser restauradas. No siempre se repara lo mismo, pero sí se renueva la vida, y eso es aún más profundo. Jesús, al hablar del matrimonio y el divorcio, estaba anticipando algo mucho más grande: el poder de su gracia para reconstruir lo que el pecado destruye, no solo en las parejas, sino en el alma humana. Él no vino a prometer matrimonios perfectos, sino corazones nuevos. Y un corazón nuevo puede dar vida incluso en medio de las ruinas. Por eso, cuando el tema se vuelve difícil, cuando el pasado parece demasiado pesado, hay que recordar esto: Dios nunca trata a sus hijos según su peor capítulo, sino según el propósito que sigue teniendo para ellos. Lo que Moisés permitió por la dureza del corazón, Cristo vino a sanar con la suavidad del espíritu. El mensaje de Jesús en Mateo 19 no fue un dictamen legal, fue una invitación a la transformación. No fue una norma para controlar, sino un llamado para entender. Él no busca matrimonios perfectos, busca corazones alineados. No le interesa tanto cuántos errores hubo, sino cuánta verdad hay ahora. Y es que, cuando un alma se rinde ante la verdad,
Cuando deja de justificarse y se entrega a la corrección de Dios, algo sobrenatural sucede. El pasado deja de ser una carga y se convierte en testimonio. La culpa se transforma en gratitud y lo que parecía perdido se vuelve semilla de algo nuevo. Así es el carácter de Dios. Así actúa su justicia. Así se manifiesta su amor. No con leyes que aprisionan, sino con verdades que liberan. No con sentencias que destruyen, sino con procesos que restauran. Y quien ha vivido una ruptura, quien ha llorado lo que creía irreparable, puede ser el testimonio más poderoso de lo que la gracia puede hacer cuando se le deja obrar. Jesús no enseñó sobre el divorcio para dividir a los hombres en culpables e inocentes, sino para recordar que solo un corazón rendido puede volver a amar como Dios ama, con verdad, con propósito, con una fidelidad que no nace del deber, sino de la transformación, porque en el fondo, ese es el mensaje central de su enseñanza, que incluso lo que ha sido roto por el pecado puede ser usado por Dios para mostrar su gloria, y que ningún corazón, por endurecido que haya estado, está más allá del alcance de su restauración. Las palabras de Jesús no solo trastocaron la lógica de los fariseos, también comenzaron a abrir un espacio silencioso dentro de los corazones de quienes lo escuchaban. Algunos salieron confundidos, otros ofendidos, pero unos pocos se quedaron meditando. Había algo en su enseñanza que no podía ignorarse, una mezcla de justicia que confronta y compasión que consuela, porque lo que Jesús acababa de exponer no era solo una postura moral, sino una radiografía del alma humana. Había revelado, con una frase sencilla, que el problema nunca fue el divorcio en sí, sino la dureza del corazón, y esa dureza sigue siendo, hasta hoy, la raíz de tantas rupturas. No solo en los matrimonios, sino en la relación del hombre con Dios. Cuando el corazón se endurece, el amor se enfría, la empatía se apaga, y la verdad se convierte en algo negociable. Jesús lo sabía. Por eso, su mensaje no era solo una advertencia, era una invitación a volver a sentir, a volver a amar desde la verdad, a no permitir que la herida se convirtiera en excusa para la amargura. Pero en esa misma conversación, escondida entre líneas, había otra verdad aún más profunda. Jesús no hablaba solo para los casados. Hablaba para todos los que habían sido quebrantados por el amor, porque, en el fondo, su enseñanza sobre el matrimonio era una parábola viva del pacto entre Dios y su pueblo. El matrimonio, en la visión divina, no era solo una unión entre dos personas, sino una representación del amor de Dios hacia la humanidad. Un amor que permanece fiel incluso cuando el otro falla. Un amor que no se rinde aunque haya traición. Un amor que busca redención incluso entre las ruinas. Por eso, cuando Jesús establece la excepción de la infidelidad como causa legítima de disolución, lo hace con la mirada puesta en algo más grande, el principio espiritual de que la traición rompe el pacto. En lo humano, la infidelidad destruye la confianza. En lo divino, el pecado rompe la comunión. Así como la infidelidad hiere el alma del matrimonio, el pecado hiere el alma de la relación con Dios. En ambos casos, la respuesta de Cristo es la misma: verdad y restauración. Él no dice que el pacto se rompa sin esperanza, dice que hay una causa que lo daña y una gracia que puede sanarlo. Pero esa sanidad no siempre significa volver a lo anterior. A veces significa comenzar de nuevo, bajo una dirección distinta, porque Dios no obliga al corazón traicionado a permanecer en esclavitud emocional, pero sí lo llama a permanecer en fidelidad espiritual. Es decir, incluso cuando el vínculo humano termina, el compromiso con la verdad divina debe permanecer. El Evangelio no promueve la disolución del matrimonio, promueve la transformación del alma. Jesús no ofrece escapatorias, ofrece entendimiento. Lo que Él está diciendo es que el verdadero problema no está en las leyes que permiten o prohíben, sino en las intenciones que habitan dentro del ser humano. Hay quienes usan la ley como excusa para liberarse de un compromiso, y hay quienes, con un corazón rendido, buscan sinceramente entender qué quiere Dios de ellos después del quebranto. Entre ambos, el cielo traza una línea invisible que solo Él puede discernir. Jesús conocía el peso de las culpas no dichas. Sabía que muchos vivían atrapados entre la culpa y el miedo, entre el deseo de hacer las cosas bien y la sospecha de que ya era demasiado tarde. Por eso, cuando habló del divorcio, no lo hizo para colocar una carga más sobre los hombros del hombre, sino para aliviar la que ya cargaba. Sus palabras, cuando se escuchan con el espíritu correcto, no oprimen, liberan, porque en ellas hay una revelación constante. Dios no desecha al que falló, pero tampoco deja sin corrección al que lo hizo con ligereza. El corazón de Jesús late en esa tensión perfecta entre justicia y misericordia. Él es justo y por tanto no puede aprobar la traición, pero también es misericordioso y por tanto no puede condenar al inocente. En esa paradoja se revela la belleza del Evangelio, un Dios que no suaviza la verdad,
pero la expresa con ternura, que no borra las consecuencias, pero ofrece restauración, que no llama bueno a lo que está mal, pero transforma al que se arrepiente. Y en esa verdad está escondida la esperanza para quienes sienten que su historia terminó en ruina, porque el Dios de la Biblia no solo restaura matrimonios, restaura personas. Él no reconstruye lo que se ve, reconstruye lo que se quebró por dentro. A veces, esa restauración incluye una reconciliación. Otras veces, implica caminar hacia una nueva etapa con un corazón más sabio, más maduro y más rendido a su propósito. En ambos casos, el centro es el mismo: la transformación del alma. Hay un detalle que muchos pasan por alto cuando leen Mateo 19. Jesús no dijo que todo el que se divorcia peca, dijo que el pecado está en romper el pacto sin causa justa. Esa distinción lo cambia todo, porque significa que Dios no condena por la separación en sí, sino por la dureza del corazón que la provoca o la celebra. En otras palabras, no todos los divorcios son iguales ante los ojos del cielo, no todos nacen del mismo espíritu, y el Dios que pesa los corazones sabe distinguir entre quien busca escapar de la verdad y quien busca vivir en ella. Jesús no vino a crear culpables, vino a revelar responsabilidades. Quiso que entendiéramos que el amor, en el diseño de Dios, no es emoción pasajera, sino reflejo de su naturaleza, y que la infidelidad, ya sea física, emocional o espiritual, no es solo una falla moral, sino una negación de la verdad de quien Dios es. Por eso su enseñanza no apunta a reformar leyes, sino corazones. Porque solo un corazón transformado puede sostener un pacto verdadero. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha debatido sobre esta enseñanza con celo y, a veces, con dureza. Algunos han tomado la parte de la ley y han olvidado la de la gracia, otros la de la gracia sin la verdad. Pero Jesús nunca habló de extremos. En su palabra hay equilibrio. Lo que Él enseña no es una condena ni una licencia, es una invitación al discernimiento, a mirar más allá del acto y comprender el espíritu detrás de cada decisión. En ese discernimiento se encuentra la paz. Porque cuando un alma busca sinceramente hacer la voluntad de Dios, no hay condenación que pueda prevalecer sobre ella. La culpa se disuelve cuando el corazón se alinea con la verdad. El pasado pierde fuerza cuando la gracia lo redime, y la herida deja de definir cuando el amor de Dios se convierte en el nuevo fundamento. Jesús sabía que este tema dividiría opiniones, que generaría resistencia, pero también sabía que era necesario decirlo, porque solo enfrentando la verdad se puede sanar de raíz. Su intención nunca fue encerrar al ser humano en una ley imposible, sino liberarlo del engaño que lo destruye desde dentro. Y esa liberación comienza cuando reconocemos que el matrimonio, como todo en la vida, fue diseñado no para el control, sino para el reflejo del amor divino. Así, sus palabras resuenan con una claridad que no envejece. El matrimonio fue hecho para la unión, pero cuando el pecado lo rompe, la gracia no desaparece, porque la gracia no es un premio para los que no fallan, sino la oportunidad eterna para los que deciden volver a empezar. Esa es la esperanza que Jesús sembró entre sus discípulos, que, aun cuando los lazos humanos se rompen, el vínculo con Dios sigue intacto, y que, mientras el corazón siga dispuesto a escuchar, todavía hay camino, todavía hay redención, todavía hay propósito. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio había dejado una huella profunda. Los discípulos seguían caminando tras él, pero el eco de aquellas palabras seguía golpeando sus pensamientos. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Había en esa frase una solemnidad que no podía ser pasada por alto. No era una advertencia, era un decreto espiritual, una declaración del cielo sobre lo que el hombre a veces trivializa. Mientras caminaban, Pedro rompió el silencio. Señor, si es tan difícil mantener un matrimonio bajo tu voluntad, ¿quién podrá hacerlo? ¿Acaso no es demasiado peso para nosotros? Jesús lo miró con calma, y su respuesta fue una mezcla de compasión y verdad. No todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes les es dado. Con eso, dejó claro que la fidelidad, la pureza y la permanencia no nacen de la fuerza humana, sino del poder del Espíritu Santo. Esa respuesta contenía el centro de todo su mensaje. Lo que Jesús enseñaba no era una ley imposible, sino un llamado a una vida guiada por la gracia, porque el matrimonio, en su forma más pura, es un reflejo de algo que trasciende al hombre, la relación entre Cristo y su iglesia. La fidelidad en la tierra es una sombra de la fidelidad divina. Por eso Jesús no rebajó el estándar. Lo mantuvo en lo más alto, no para avergonzar al hombre, sino para que comprendiera que sin Dios es imposible cumplirlo. El problema no es el matrimonio, sino el corazón que intenta sostenerlo sin amor verdadero, sin humildad,
sin rendición. Muchos buscan relaciones bendecidas, pero rehúyen el proceso de transformación que requiere la bendición. Y Jesús sabía que sin ese cambio interior, ninguna unión, por más promesas que tenga, podrá resistir el paso del tiempo. Por eso, cuando habló de la dureza del corazón, no se refería solo a la traición de uno de los cónyuges, sino a la falta de apertura a la voz de Dios. El corazón endurecido no escucha, no perdona, no cambia, quiere tener razón, no paz, busca justicia propia, no restauración. Y es ese tipo de corazón el que destruye lo que Dios une. Sin embargo, lo más hermoso del mensaje de Cristo es que no se detiene en la denuncia, sino que ofrece redención, porque el mismo Dios que revela el origen del dolor muestra también la salida. Si el pecado destruye, la gracia reconstruye. Si el ego separa, el amor sana. Lo que el hombre no puede hacer por su cuenta, Dios puede hacerlo desde adentro. El evangelio no consiste en forzar al ser humano a permanecer en lo que ya no tiene vida, sino en enseñarle a vivir bajo la verdad. Por eso, Jesús nunca dijo que el divorcio fuera una solución, pero tampoco lo convirtió en una condena irreversible. Lo reconoció como una consecuencia del pecado humano, y al mismo tiempo como un punto de partida para la restauración espiritual. No es el fin, sino el lugar donde Dios puede comenzar algo nuevo, si el corazón se rinde. Muchos no comprenden esta diferencia. Algunos leen sus palabras y solo ven juicio. Otros las usan para justificar sus decisiones sin entender su peso espiritual. Pero Jesús no habló para crear extremos. Su mensaje no fue blanco o negro, fue vida, discernimiento, equilibrio. Él no dijo, todo divorcio es pecado, ni todo nuevo comienzo es lícito. Dijo, examina tu corazón, mira la causa, busca la verdad. Esa es la clave, porque ante Dios, lo que define no es la apariencia de la acción, sino la intención del alma. Hay quienes se separan buscando paz, pero lo hacen desde el orgullo. Y hay quienes buscan restaurar lo que se rompió, pero lo hacen con un corazón sumiso, deseando agradar a Dios. Ambos pueden vivir la misma situación externa, pero con resultados espirituales opuestos. Jesús no estableció reglas frías, sino caminos de discernimiento. Su palabra no funciona como un código legal, sino como una luz que revela la motivación detrás de cada decisión. Por eso, cuando Él habló del matrimonio, del divorcio y de la fidelidad, estaba enseñando algo mucho más profundo que una norma moral. Estaba revelando cómo funciona el reino de Dios. El reino no juzga por apariencias, juzga por verdad. No se fija en lo que los hombres ven, sino en lo que los hombres ocultan. Y en esa dimensión, las máscaras caen. El que aparenta santidad sin amor queda expuesto, y el que viene roto, pero sincero, es levantado. Esa es la justicia del cielo. No se basa en el pasado, sino en la condición del corazón presente. Jesús sabía que muchos usarían sus palabras como arma, pero aún así las pronunció, porque prefirió ofender al orgullo antes que permitir que la mentira siguiera dominando. En una sociedad donde el divorcio se trataba con indiferencia, donde el compromiso se negociaba como un contrato más, Él habló de santidad, no como una carga, sino como una invitación. Vuelvan al principio, decía sin decirlo. Vuelvan al amor que no busca lo suyo, al perdón que sana, al propósito que da sentido. Pero también sabía que habría quienes, habiendo sido heridos, necesitarían escuchar otra parte de su mensaje, que el amor de Dios no se agota ante el fracaso, que aunque la traición o la ruptura hayan marcado la historia de una persona, no marcan el final de su historia con Él, porque Dios no escribe en líneas rectas, sino en trayectorias redimidas. Donde hubo pecado, puede haber gracia. Donde hubo separación, puede haber nueva comunión. Jesús no ofreció un evangelio de castigos, sino de procesos. No vino a destruir al que falló, sino a formar en él un nuevo corazón. Por eso, cada vez que hablaba de la dureza del alma, lo hacía con el propósito de ablandarla. Su mensaje no era un martillo, era una semilla que solo germina en la tierra de los humildes, en aquellos que reconocen: no puedo solo, necesito que tú me transformes. Y ese es, en realidad, el punto central de su enseñanza. El matrimonio no es difícil porque Dios lo haya hecho complicado, sino porque el corazón humano no ha aprendido a amar como Él ama. Amamos mientras todo está bien, pero Dios ama incluso cuando el otro falla. Amamos mientras hay reciprocidad, pero Dios ama aun cuando no es correspondido. Ese amor, cuando habita en nosotros, es el único capaz de sostener lo que el mundo llama imposible. Por eso Jesús no ofreció soluciones humanas al problema del divorcio. Ofreció algo más radical: la transformación interior. Solo un corazón regenerado puede vivir el propósito de Dios en cualquier relación. Solo un alma restaurada puede ser capaz de perdonar, de discernir, de avanzar sin condena y sin orgullo. Lo que el hombre llama fracaso,
Dios puede convertir en testimonio. Lo que el mundo llama final, Él puede convertir en comienzo. Esa es la lógica del reino. Y aunque Jesús habló con dureza para confrontar la ligereza con que se trataba el matrimonio, su voz nunca dejó de ser tierna con los que habían sido heridos por amor. Porque el Evangelio no se trata de condenar al que cayó, sino de mostrarle cómo volver a caminar. El amor de Dios no cambia porque fallamos, pero sí nos llama a cambiar para poder reflejarlo. Y cuando el corazón se rinde a esa verdad, deja de temer al pasado. Comprende que no hay historia tan rota que Él no pueda redimir, que no hay nombre tan manchado que no pueda ser restaurado, y que incluso después de la caída hay una nueva vida esperándonos, si tan solo tenemos el valor de mirar hacia arriba y decir: Señor, enséñame a amar como tú amas, porque al final ese era el mensaje oculto tras todas las palabras de Jesús sobre el matrimonio, el divorcio y el amor, que la verdadera fidelidad no empieza en el altar, empieza en el corazón. Y mientras el corazón siga dispuesto a ser moldeado por las manos del Creador, siempre habrá esperanza, siempre habrá propósito, siempre habrá redención. El sol comenzaba a caer detrás de las colinas de Judea cuando Jesús se detuvo junto al camino. Los discípulos, aún meditando en todo lo que habían escuchado, se sentaron en silencio a su alrededor. Nadie se atrevía a interrumpirlo, pero todos sentían que había algo más por decir, algo que el maestro no había terminado de revelar. Su enseñanza sobre el matrimonio había removido el corazón de muchos, no solo porque hablaba de fidelidad, sino porque los confrontaba con su propia manera de amar. Jesús miró al horizonte y con voz serena comenzó a hablar de nuevo. El matrimonio, dijo, fue creado para reflejar el amor eterno de Dios, no la inconstancia de los hombres. Por eso, cuando se rompe, no es solo una historia humana la que se fractura, sino un testimonio del cielo. Esa frase, sencilla y firme, hizo que el grupo entero levantara la mirada. Lo que él estaba diciendo no era una teoría moral, era una revelación espiritual. El matrimonio no es solo un vínculo entre dos personas, es una declaración de quién es Dios. En el principio, cuando el Creador unió a Adán y Eva, no solo formó una pareja, formó una imagen. Dos seres distintos, pero uno en propósito, diseñados para vivir en comunión, no en competencia. Pero cuando el pecado entró en el mundo, esa imagen comenzó a distorsionarse. Donde antes había unidad, ahora había culpa. Donde antes había comunión, ahora había distancia. El divorcio, en el fondo, no es más que un reflejo visible de esa fractura invisible que el pecado provocó entre Dios y su creación. Jesús sabía esto, por eso hablaba del matrimonio con tanta solemnidad, no como quien defiende una institución social, sino como quien protege un símbolo divino. Cuando un matrimonio se destruye, no solo se separan dos personas, se quiebra una representación del amor perfecto. Pero cuando dos corazones, aún en medio del dolor, deciden volver a Dios, ese símbolo puede ser restaurado, porque lo que fue roto por el pecado puede ser sanado por la gracia. El problema no es que el hombre fracase, el problema es cuando el fracaso se convierte en excusa para no volver al principio. Jesús lo dejó claro. El camino no es mirar atrás con culpa, sino mirar hacia arriba con fe. No se trata de lamentar lo que no se pudo sostener, sino de permitir que el Espíritu Santo reconstruya desde el interior lo que la dureza del corazón destruyó. Hay algo profundamente conmovedor en la forma en que Jesús combina la verdad con la misericordia. No suaviza el pecado, pero tampoco destruye al pecador. No niega la gravedad de la infidelidad, pero tampoco abandona al traicionado. Su mensaje es claro: el matrimonio fue creado para ser una sombra del amor eterno de Dios, pero cuando el hombre falla, el amor eterno sigue ahí, dispuesto a redimir incluso lo que parece perdido. En su enseñanza hay un detalle que muchas veces pasa inadvertido. Jesús no impone cargas que no puedan llevarse, sino que revela caminos que conducen a la libertad. El divorcio, para él, no era un tema legal, era un asunto del alma. Lo que más le preocupaba no era el acto de separación, sino la causa que lo originaba, porque cuando la dureza del corazón se instala, todo lo demás se derrumba, y cuando el corazón se rinde, todo lo que parecía muerto puede volver a vivir. En ese punto, uno de los discípulos, con voz temblorosa, preguntó: Señor, ¿y qué hay de los que ya se han separado? ¿Qué hay de los que fueron traicionados, o los que, en su ignorancia, rompieron un pacto sin entender su peso? ¿Hay esperanza para ellos? Jesús lo miró con esa mezcla de compasión y autoridad que solo él tenía, y respondió: Mi Padre no desecha al quebrantado. Lo que los hombres llaman final, para Dios puede ser un comienzo. Pero no busquen solo rehacer su historia, busquen rehacer su corazón. Esa respuesta es la esencia del Evangelio. No se trata de reparar estructuras, sino de restaurar almas. Jesús no vino a condenar los matrimonios fallidos, vino a sanar corazones heridos.
porque cuando el corazón es sanado, la vida puede volver a florecer, aun si las circunstancias no regresan a lo que fueron. El milagro no siempre consiste en volver a unir lo separado, sino en volver a levantar lo que se cayó dentro del alma. El matrimonio no es solo una promesa hecha frente a los hombres, es una declaración hecha ante Dios. Y Dios, en su misericordia, no exige perfección, sino sinceridad. Él no busca un historial limpio, busca un corazón dispuesto, aquel que ha sido quebrado. Si vuelve con humildad, si busca vivir en la verdad, si deja que la gracia haga su obra, puede ser restaurado, no necesariamente al mismo vínculo, pero sí al propósito eterno de vivir bajo la bendición divina. Jesús no habló del divorcio para crear un sistema de exclusión, sino para mostrar que cada ruptura es una oportunidad de redención, que aun cuando el amor humano se agota, el amor de Dios permanece, que aunque las promesas se rompan, el pacto del cielo sigue intacto, y eso lo cambia todo, porque libera al corazón del miedo y lo invita a confiar otra vez. No en el amor de los hombres, sino en el amor del Padre. La historia está llena de ejemplos de personas que fueron quebradas y restauradas. Abraham mintió, David cayó, Pedro negó, y sin embargo, Dios los levantó. Si el Dios del universo no los desechó, ¿por qué habría de hacerlo con quien ha fallado en su matrimonio? Lo que Él busca no es perfección moral, sino arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento no es solo tristeza por el error, es un cambio de dirección, una decisión de vivir según la verdad, aunque duela, aunque cueste, aunque implique comenzar desde cero. Jesús nos muestra que la fidelidad no es solo permanecer con alguien, es permanecer en la voluntad de Dios. Hay quienes siguen casados, pero viven separados de su propósito, y hay quienes, habiendo pasado por el dolor del divorcio, han vuelto a encontrar vida y dirección bajo la guía del Espíritu. La fidelidad no se mide por el estado civil, sino por la obediencia del corazón. Por eso, cuando Jesús hablaba del matrimonio, no lo hacía desde la rigidez, sino desde la redención. Él no quería crear miedo, sino despertar conciencia, porque el matrimonio no es solo una promesa que se cumple con los labios, sino una vida que se sostiene con el alma. No basta con unir cuerpos, hay que unir propósitos. No basta con decir te amo, hay que reflejar el amor de Dios en la manera de amar. El mensaje de Jesús, entonces, no se reduce a una doctrina sobre el divorcio, es una revelación sobre la naturaleza del amor verdadero, un amor que es paciente, que es justo, que sabe cuándo luchar y cuándo soltar, que no se aferra al pasado por miedo, sino que camina hacia el futuro con fe, un amor que no se define por la permanencia, sino por la pureza de su origen. Jesús nos recuerda que la historia del alma no termina en la ruptura, sino en la redención, que el fracaso no es el fin del propósito, sino el lugar donde la gracia empieza a escribir, y que Dios, en su infinita sabiduría, puede usar incluso lo que fue roto para revelar su gloria, porque lo que Él restaura no vuelve a ser igual, vuelve a ser nuevo. Esa es la promesa que sostiene a todo aquel que ha amado, que ha perdido, que ha llorado, que el amor de Dios no se agota en la traición, ni en la soledad, ni en el divorcio, que hay esperanza para quien decide volver al principio, no para repetir la historia, sino para vivirla con un corazón diferente, un corazón que, por fin, ha aprendido que el amor verdadero no nace de la emoción, sino de la presencia de Dios habitando dentro. Jesús seguía caminando por los caminos de Judea, pero sus palabras habían quedado suspendidas en el aire como un eco que se niega a desvanecerse. Había hablado del matrimonio, de la fidelidad, de la dureza del corazón y de la redención, y aunque su enseñanza parecía haber concluido, lo cierto es que apenas había comenzado a revelar el verdadero alcance de lo que significaba amar bajo el diseño de Dios. En los días siguientes, muchos de los que lo habían escuchado comenzaron a murmurar entre sí. Algunos decían, es demasiado exigente, nadie puede vivir así. Otros, en cambio, se quedaban en silencio, conmovidos, como si una verdad dormida se hubiera despertado dentro de ellos. Porque lo que Jesús había expuesto no era una norma más, era una visión completamente nueva de lo que el amor debía ser. No se trataba de una ley para controlar, sino de una luz para discernir. El corazón del mensaje de Cristo no era prohibir, sino sanar. Él no estaba estableciendo un sistema de castigos, sino revelando el poder del amor verdadero. Un amor que no depende del mérito, sino del compromiso espiritual. Y ese tipo de amor, el que Jesús enseñaba, no podía surgir de la emoción humana, tenía que ser cultivado por el Espíritu. Mientras tanto, los discípulos seguían procesando lo que habían escuchado. Jesús había dicho que no todos podían recibir aquella palabra, sino solo los que estaban preparados. Eso los hacía preguntarse,
¿Qué significa estar preparado? ¿Acaso hay grados de madurez espiritual para entender el amor de Dios? La respuesta se encontraba en la vida misma de Jesús. Porque Él no enseñaba teorías, Él vivía lo que predicaba. Su fidelidad, su paciencia, su ternura ante los quebrados eran la manifestación del mismo amor que el matrimonio debía reflejar. Cada vez que Jesús se detenía para sanar a un enfermo, para consolar a una mujer despreciada o para perdonar a un pecador arrepentido, estaba mostrando lo que significa amar sin condiciones. Y en ese amor inagotable se encontraba la clave de todo: el matrimonio, la familia, la fidelidad, la restauración. Todo gira alrededor de una sola cosa: la naturaleza del amor de Dios. Pero el hombre en su humanidad ha intentado siempre domesticar ese amor. Lo ha reducido a un sentimiento, a una costumbre, a una emoción pasajera. Ha olvidado que el amor no se sostiene por atracción, sino por propósito. Que amar, en el sentido más divino, no es sentir, sino decidir. Y esa fue la esencia de las palabras de Jesús. El matrimonio no se destruye porque el amor se acaba, sino porque la voluntad se rinde. Cuando Él habló de la dureza del corazón, estaba describiendo ese momento exacto en el que el alma deja de escuchar la voz de Dios y empieza a justificarse a sí misma. Y es entonces cuando el vínculo sagrado se rompe, no siempre de manera visible, pero sí espiritual. Jesús entendía que detrás de cada divorcio había un drama invisible, alguien que dejó de luchar, alguien que dejó de creer, alguien que dejó de amar. Sin embargo, no pronunció esas palabras para condenar, las dijo para despertar, para recordarle a cada alma que el amor que viene de Dios no se agota, que la gracia no tiene fecha de vencimiento, que aun cuando el pacto humano se quiebra, el pacto divino sigue en pie, porque el amor de Dios no depende de la reciprocidad, sino de su propia naturaleza. Él ama porque es amor. Jesús quería que entendieran que el matrimonio era más que un vínculo terrenal. Era una escuela espiritual. No fue creado solo para hacer feliz al hombre, sino para hacerlo más santo. En la convivencia, en las pruebas, en el perdón, el alma aprende a reflejar el carácter de Dios. Y aunque la infidelidad o el divorcio destruyan lo visible, nada puede destruir lo que Dios enseña en medio del dolor. El problema de muchos es que buscan resolver las heridas con normas, cuando solo el amor puede sanar lo que la ley no puede tocar. Jesús lo sabía. Por eso su mensaje no estaba dirigido a reformar estructuras, sino a transformar corazones. No quería que la gente temiera fallar, quería que aprendieran a amar con verdad, porque la verdad, aunque duela, es el único camino hacia la libertad. Y es aquí donde su enseñanza se vuelve profundamente personal. Jesús no habló del matrimonio desde la distancia, como un observador moral. Lo habló desde su propio corazón, desde su experiencia con un pueblo infiel al que seguía amando a pesar de todo. Él mismo era el esposo que no se rendía, el que esperó pacientemente a una humanidad que lo había traicionado una y otra vez. En su fidelidad estaba la prueba viviente de que el amor divino no abandona, aunque sea rechazado. Por eso, cuando los fariseos lo provocaron con preguntas sobre el divorcio, él no respondió con tecnicismos legales. Les devolvió una pregunta mucho más profunda. ¿No habéis leído? Con esas palabras, los estaba invitando a regresar al principio, al Génesis, al diseño original. Jesús siempre lleva la mirada hacia el origen, porque allí no hay confusión. Allí el amor no estaba contaminado por el ego, ni por el miedo, ni por el orgullo. Allí el hombre y la mujer se veían con pureza, no con exigencia, y esa pureza es la que él vino a restaurar. Jesús sabía que hablar de fidelidad en un mundo roto sonaba casi imposible, pero también sabía que la gracia tiene poder para hacer posible lo que el hombre no puede lograr por sí mismo. El Evangelio no es un conjunto de normas imposibles, es una invitación a caminar bajo la dirección del Espíritu, donde incluso el corazón más endurecido puede volver a sentir. Muchos que lo escuchaban ese día estaban rotos, algunos habían sido abandonados, otros habían traicionado, algunos se escondían tras máscaras religiosas, otros simplemente buscaban alivio para su culpa, pero todos, sin excepción, fueron alcanzados por la misma verdad, que el amor de Dios no se retira cuando fallamos, sino que se revela con más fuerza en el fracaso. Jesús no justificó el pecado, pero tampoco negó la esperanza. Su palabra fue clara, pero su mirada fue compasiva, y esa combinación de firmeza y ternura fue lo que transformó corazones. Porque la verdad sin gracia hiere,
y la gracia sin verdad engaña. Solo juntas sanan. Él sabía que cada persona que lo escuchaba necesitaría tiempo para entenderlo. Algunos lo harían en silencio, en su propio proceso de sanidad. Otros resistirían su mensaje porque preferían mantener el control. Pero los que se atrevían a rendirse, los que reconocían su necesidad, esos eran los que descubrirían que su historia no había terminado. Jesús no vino para borrar los errores del pasado, sino para darles sentido. No vino para negar las heridas, sino para convertirlas en testimonio. Cada persona que se acercaba a él con el corazón abierto, encontraba algo que la ley no podía dar: consuelo, dignidad y dirección. Porque la ley dice, tú fallaste, pero la gracia dice, todavía hay propósito para ti. Y es esa verdad la que sigue resonando hasta hoy. No se trata de negar la santidad del matrimonio, ni de suavizar el peso de la traición. Se trata de recordar que el amor de Dios es lo único que puede volver a unir lo que el pecado separó, que la fidelidad de Cristo sigue siendo el modelo perfecto de amor, y que incluso quienes han sido quebrantados pueden reflejarlo si se dejan transformar por él. Jesús no habló para llenar libros de reglas, habló para llenar corazones de esperanza. Su enseñanza no termina con la frase "no lo separe el hombre", termina con una promesa: que el amor que viene de Dios puede restaurar incluso las vidas más heridas. Y esa promesa sigue vigente, porque el Dios que une también perdona, el que establece pactos también sana, y el que habló en aquel camino de Judea sigue hablando hoy, llamando a cada corazón roto a volver al principio, no para repetir el pasado, sino para descubrir que el amor, cuando nace del cielo, nunca deja de ser eterno.